Cantábamos el himno 102 y la primera línea de la última estrofa nos dice: toma nuestros corazones y llénalos de tu verdad. Ay, mis amados, cuán cierto es esta línea, cuán cierto es la verdad que ella esgrime. ¿De qué están llenos nuestros corazones? No solo Dios lo sabe, pero ciertamente muchos corazones están llenos de ideas propias. Muchos corazones están llenos de yo pienso, o yo creo, o a mí me parece. Y eso no es suficiente para el Señor, mis amados. Las buenas intenciones jamás han sido en la historia de la redención suficientes para un Dios que demanda perfección. Y cuán cortos nos quedamos tú y yo de alcanzar esa perfección. De ahí que necesitemos un mediador. De ahí que necesitemos un Salvador. De ahí que necesitemos una cabeza federal, un representante, para ser hallados justos delante del justo, para ser hallados perfectos delante del perfecto. Así que, mis amados, roguémosle al Señor, al son de la predicación en esta mañana, que nuestras mentes, nuestros corazones sean llenos de su verdad. Y hay cosas que no son verdades en nosotros, pero las tenemos bien arraigadas. Y hay cosas que las tenemos tan arraigadas desde hace tiempo que nosotros, bajo nuestros estándares caídos, las consideramos como verdad, pero no son verdad. Porque el espejo de toda palabra dicha es la Escritura. Y al espejo de la Escritura seguramente nos vamos a dar cuenta de que no todo lo que nosotros creemos es verdad. Y hay una cosa en verdad que yo quiero hablar en esta mañana. Hay una cosa en particular, y es el señorío de Cristo. Vamos a hablar del señorío de Cristo. Venimos, y lo digo con un trasfondo, venimos de un trasfondo, perdónenme, y lo digo de una manera muy cuidadosa, porque no lo digo ni para criticar, ni para apabullar, ni para hacer sentir mal a nuestros amigos, pero venimos de un trasfondo muy místico y muy subjetivo, donde lo único que tienen que hacer las personas para ser salvos es esto: venga, arrodíllese, levante la mano y repita esta oración, y lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca de que Cristo es el Salvador y el Señor, y ya. Se levanta y aplausos y un miembro más de la iglesia. Bueno, no dice la Escritura, y esto está arraigado en las mentes de muchas personas. Pero, mis amados, en sí, Cristo no solamente, escúchenme esto, mis amados, Cristo no solamente es el Salvador, Cristo es el Señor. Y no puedes dividir a Cristo, y no puedes tomar una parte de Cristo. Bueno, yo voy a tomar la parte de Cristo que me salva, pero no la parte de Cristo que me gobierna. No se puede hacer. Cristo es mi Señor y es mi Salvador, y gobierna sobre mi vida y sobre mis cosas, gústenos o no nos guste, mis amados. Entonces, si aplicamos nuestros corazones a entender que Cristo es Señor y Salvador, de seguro vamos a entender otra gran cantidad de cosas, mis amados hermanos. ¿Qué diría usted en primera instancia de un rey que no reina? ¿Qué diría usted si se encontrara a alguien clamando, diciendo: oh, yo soy rey, pero no reino? Bueno, no es rey, porque el rey reina, el rey ejerce la autoridad, el dominio sobre todo su reino. Entonces no puede haber un rey que no reine. No puede haber un Cristo que sea rey, al cual tú y yo le llamemos rey, pero que no reine sobre mi vida. Es una hipocresía, mis amados. Sí, que reine sobre la vida de los demás. Sí, Cristo es rey para que me dé, pero para que reine sobre mi vida, no, solamente es mi Salvador. Bueno, no dice la Escritura. Es tanto Señor como Salvador. ¿Qué diría usted de un rey que no tiene autoridad? Por favor. No hay rey sin autoridad. Bueno, que no es rey. Cristo es rey
reina y tiene toda autoridad. Y eso es lo que la Biblia enseña, mis amados. Cristo es rey y reina sobre todo el universo. Todo el universo está sujeto al dominio y a la autoridad de Cristo. Nos lo dice Romanos, nos lo dice Efesios y muchos otros pasajes de la Escritura. Todo el universo, malos y buenos, judíos y gentiles, colombianos, japoneses, indonesios y chinos, todos estamos sujetos al señorío de Cristo, mis amados. Y el reinado de Cristo no solamente es sobre todo el universo, sino que su reinado es de justicia y es poderoso. Entonces vemos, ¿por qué justicia? Bueno, porque Él tiene la prerrogativa de darle a cada uno conforme lo que cada uno merece. Los reyes usualmente no son muy justos. Ellos quieren ser justos. El lema de todos los reyes es justicia, por así decirlo de una o de otra manera, pero no todos pueden ser justos de una manera perfecta, porque el justo perfecto tiene un nombre, y ese nombre es el nombre de Cristo. Pero entonces Cristo reina sobre todo el universo, y reina de una manera justa, y reina con poder. Bueno, ¿por qué poder? Bueno, porque Él tiene el poder de ejecutar justicia. Él tiene el poder para que sus decretos se cumplan. Él no depende de la obediencia del hombre para que su plan y su propósito eterno llegue a conducir o llegue a completarse como Él lo determinó en la eternidad pasada. Entonces, mis amados hermanos, vemos a un Cristo que es Rey. Hechos 2:36, antes de comenzar, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Cristo es Señor. Ahora, cuando la Escritura nos dice Dios le ha hecho Señor y Cristo, no es que no hubiese sido Señor antes de esto. Lo que la Escritura me quiere decir es que después de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección, Dios lo vindicó de manera universal y pública como Señor. Pero Él siempre ha sido Señor, Él es Señor y continuará siendo Señor por toda la eternidad. ¿Por qué? Bueno, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, porque Él es Dios, igual en poder, en honor y en gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que Dios lo declaró, lo vindicó de manera pública ante todos nosotros como Rey y como Señor. Así que entonces, no solamente Cristo es Rey, sino que también es Señor. Y como Señor, ¿qué puede hacer un Señor? Un holgazán, ¿qué hace? Holgazanerías. Un necio, ¿qué hace? Necedades. Una persona sin entendimiento, ¿qué hace? Tonterías. Bueno, ¿qué hace un Señor? Ejerce su señorío. Eso hace un Señor. Y ejerce su señorío sobre toda la esfera sobre la que gobierna. La reina segunda de Inglaterra no puede ejercer su señorío, digámoslo así entre comillas, como reina sobre Irlanda del Sur. No lo puede hacer, porque su dominio, su esfera de dominio es Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Pero Cristo es el Dios y es el Señor, mis amados hermanos, y ejerce su señorío sobre toda la raza humana. Esto es muy importante. ¿Qué es señorío entonces? Señorío es el derecho que tiene Cristo de gobernar y el poder que tiene de ejercer la autoridad sobre todo su gobierno. El señorío de Cristo lo podemos resumir como el derecho que tiene Cristo de gobernar como dueño, como creador de todo el universo, y como el poder que Él tiene para gobernarlo. Ese es el señorío de Cristo. Y si has entendido bien las pocas ideas que hasta ahora hemos desglosado, tú y yo estamos sometidos al señorío de Cristo.
Cuando hablamos entonces del señorío de Cristo, hablamos de que Cristo tiene derecho sobre toda la creación, porque Colosenses 1:16 nos dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue un agente activo en la creación. Todo fue creado por medio de Cristo. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y fuera de eso todo es para Cristo. Entonces Cristo tiene derecho sobre la creación, pero Cristo tiene poder y autoridad también sobre ella. Y Efesios 1:21, se los leo, me dice: Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y Cristo está sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es Cristo, mis amados hermanos. Y el pasaje que venimos hoy a contemplar nos muestra el señorío de Cristo. Nos muestra el señorío de Cristo antes de su entrada a Jerusalén. Nos muestra el señorío de Cristo durante su breve instancia en Jerusalén. Y nos muestra el señorío de Cristo de regreso a Jerusalén. En cada parte de la Escritura vemos el señorío de Cristo, mis amados hermanos. Lo vemos en nuestras vidas. Nos gozamos diciendo Cristo el Rey, pero nos sometemos al Rey. Eso es verdad en cada uno de nosotros. Oh, mis amados hermanos, quiera el Señor no permitir que nuestros corazones divaguen en la hipocresía, coqueteen con la hipocresía, diciendo: oh, Cristo es mi Rey, pero yo no obedezco a ese Rey. No, mis amados, no debe ser así entre nosotros. Entonces vamos al pasaje, Mateo capítulo 21. A la palabra del Señor, a Mateo capítulo 21, y vamos a leer el versículo 23. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Cristo mientras se enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Miren, aquí tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores siendo cuestionado por los fariseos, por los enemigos de nuestro Señor, diciendo: oye, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te dio esa autoridad? Bueno, vamos a ver quién es el Señor Jesucristo. Entonces, es evidente el señorío de Cristo antes de su entrada a Jerusalén. Versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Venían, la cronología nos ubica después de la resurrección de Lázaro. Había un gran número de personas impactadas por este acto milagroso, este acto soberano del Señor, y le seguían muchas personas. El Señor entonces llega allí a esta parte y le dice a sus discípulos: oye, voy a enviar a 2 de ustedes para que cumplan una misión. Id a la aldea, a Betfagé, que está enfrente de vosotros, y allí hallaréis un asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. El señorío de Cristo es evidente en el versículo número 2. ¿En qué parte, pastor? No lo veo. El señorío de Cristo es evidente en su omnisciencia. Nadie conoce todas las cosas sino el Señor. Nadie puede saber lo más profundo de nuestros corazones sino el Señor. Nadie puede conocer las intenciones de nuestra mente sino el Señor. Así que, mis amados hermanos, cuando venga un pensamiento de esos de tentación que suelen venir cual fuerte oleada a nosotros,
tengamos en cuenta que debemos someter nuestras mentes a la mente de Cristo, porque Él lo conoce todo, porque Él sabe que no me puedo escapar de la responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de batallar contra esa tentación. Así que cuando venga un pensamiento, traigámoslo a Cristo, sometámoslo a Cristo, porque Cristo es el Señor aún de nuestras mentes, mis amados hermanos. Y el Señor lo sabe todo entonces, y manda a 2 de sus discípulos por un burrito, por así decirlo, para simplificar. Varias versiones en los sinópticos, vamos a simplificar. Por un asno, por un animal de carga. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dice el profeta. Pero mis amados, aquí hay un punto muy importante. No solamente el señorío de Cristo, de que Él todo lo sabe, sino también el uso mismo, el uso que Él mismo, que Cristo mismo le dio a la palabra Señor. Fíjense, el segundo versículo, id a la idea, ved, está allí, y luego hallaréis una asna y un pollino, desatadle, traedme los 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el curios, el Señor los necesita y luego los enviaré. Curios, la palabra única y distintiva del Nuevo Testamento, que significa Señor, y con la cual se le llama tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. Amados, no solamente vemos el señorío de Cristo en que todo lo sabe, sino en que Él mismo se llama a sí mismo Señor. Qué triste es la vida de un cristiano que profese el nombre del Curios, pero que no se someta al reino, al poder y a la autoridad de ese Curios, de ese Señor. Oh, mis amados, yo les insto en el bendito nombre de Cristo, les insto a que mientras escuchamos estas palabras, estemos también rogando por gracia para someternos al Señor, porque Él es el Señor. Y el versículo 12 lo dice. Puede, mis amados hermanos, que en esta ocasión estemos viendo al Señor, al Creador, al Dios de dioses y Señor de señores, en un estado de paz. Podía demandar los bienes de todos los hombres, pero solo pidió prestado un burrito. Podía haber entrado en un ostentoso caballo, pero escogió un humilde y sencillo animal de carga. Podía demandar comodidad, pero aceptó gozoso y contento los mantos que pusieron sus discípulos. Podía destruir a Jerusalén, pero prefirió entrar para enseñar y predicar y proclamar la gracia redentora del Señor a través del Evangelio. Queridos hermanos, este Cristo, que es Señor y que una vez entró a Jerusalén en son de paz, vendrá en son de gloria, de justicia, de majestuosidad, con pompa y con honor real, a pagar a cada uno lo que cada uno hizo en vida. ¿Acaso no es menester nuestro que estemos preparando nuestros corazones para el Señor? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en traer tu vida al Señor? Esas áreas de tu vida que tú dices que aún faltan por entregarle al Señor, ¿cuánto tiempo llevas luchando con eso? O más bien, ¿cuánto tiempo llevas acariciándolas con pañitos de agua tibia? ¿Por qué no las entregas al Señor? Porque sabes que te va a doler, porque sabes que le va a molestar a tu carne, pero entrégaselas. Entrégaselas pronto, porque si el Señor viene hoy o si el Señor mañana te llama a su presencia, entonces no te habrás sometido con tu corazón al señorío de Cristo. Ciertamente, mis amados, para que queden claro, ciertamente no podremos someternos de manera perfecta al señorío, pero no nos vengamos con mentiras, ni tú ni yo. Porque mientras que sabemos que no nos podemos someter con perfección al señorío de Cristo, también sabemos que puede haber pernicia en nuestros corazones y que hay ciertas áreas que no las queremos rendir a Cristo. Estamos aún contentos con ellas, nos deleitamos en el placer que ellas nos conceden, y eso es lo opuesto a someter nuestras vidas al señorío de Cristo, mis amados.
Si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Amados, miren qué ejemplo. El Dios de dioses, Colosenses 1:16, porque por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas. Él es el creador, Él es el que tiene total dominio, jurisprudencia sobre todas las cosas. Y no tomó el pollino de asna para Él y se quedó con Él. Lo tomó prestado. Tenía la prerrogativa de tomarlo porque Él era el Señor y lo tomó prestado. Tenía la prerrogativa de vestir las mejores prendas en su entrada y estuvo contento con los mantos sudados de sus discípulos. Qué ejemplo el de nuestro bendito Señor, mis amados hermanos. Pero no solamente allí vamos a parar de ver el señorío de Cristo. Durante su entrada a Jerusalén es evidente también el señorío de Cristo. Contemplemos los versículos 8 y 9. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían también en el camino. Y la gente que iba delante de él, versículo 9, segunda parte, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ese también es un ejemplo claro del señorío de Cristo. Tendieron los mantos delante del rey, alabaron al rey, mis amados hermanos. Esta gente no quería, y aquí viene la parte a considerar, porque mientras que vemos el señorío de Cristo sobre estas personas, no quiere decir que todas las personas que iban en la procesión real hacia Jerusalén estaban alabando a Cristo de veras. Y esto nos da una lección, porque ciertamente esto es hechura del Señor. El Señor inclinó los corazones de las personas para que proclamasen una verdad. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es verdad, mis amados. La pregunta para nosotros es: ¿se sometieron realmente al señorío de Cristo? Esa es la pregunta. Lo profesaron con sus bocas, lo promulgaron. La pregunta es si se sometieron. Vamos a ver. Esta gente en primera instancia no quería estar bajo el dominio romano. Estaban desesperados, estaban ansiosos. Muchos de ellos, muchos de sus líderes formaron sectas y se levantaron, y todas ellas fueron aplacadas por el imperio, por la fuerza del imperio romano. Querían un salvador, querían un libertador, pero no querían estar bajo el señorío de Dios, mis amados hermanos. Y ese es el punto. Ellos esperaban que Cristo fuese ese libertador, ellos esperaban que Cristo fuese ese salvador, pero no que el Señor les pidiese cuentas de lo que harían con sus vidas. ¿Por qué afirmamos esto? Porque en ese domingo, cuando tendían sus mantos, cuando cortaban sus palmas, en ese domingo decían: Hosana al Hijo de David. Hosana significa: sálvanos ahora, Señor. Ese domingo estaban gritando: sálvanos ahora, Señor, sálvanos ahora, Señor. Y en menos de una semana, el jueves, estarían gritando: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. En 6 días. El domingo gritaban: oh, eres nuestro rey. Y el jueves estaban gritando: no tenemos a rey, no tenemos rey sino al César. ¿Recuerdan eso? Entonces, mis amados hermanos, aquí la pregunta para nosotros es: ¿nos estamos sometiendo al señorío? Por supuesto que estamos sometidos al señorío de Cristo, nos guste o no nos guste, querramos o no lo querramos. La pregunta es si nos estamos nosotros sometiendo con alma, vida y corazón al señorío de Cristo. La pregunta es si nos estamos humillando delante de aquel a quien Dios vindicó públicamente como Rey y Señor. Esa es la pregunta. Miremos los aspectos materiales. Amados, mire las bendiciones que Dios le ha concedido a usted. Mire los aspectos materiales que han abundado en su casa. ¿Los ha puesto al servicio de Cristo? ¿O son suyos?
Bueno, muchos pueden decir, son míos porque yo los sudé, porque yo los trabajé. No son suyos, mis amados, son del Señor. Porque nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es del Señor. Y solamente hasta que nosotros entendamos que todo lo que nosotros decimos tener, todo sobre lo que nosotros clamamos pertenencia, le pertenece antes que a nosotros, a el Señor. Y el Señor en su bondad nos permite disfrutar de muchas de esas cosas. Y disfrutar de muchas de esas cosas es legítimo. Lo que no es legítimo es no ser conscientes de que todo lo ha dado el Señor y de que yo lo debo poner siempre al servicio de Cristo. Cuidado, no les estoy diciendo tráigalo a los pies del pastor, ni les estoy diciendo busquen a la tesorera para que se lo den todos. No, les estoy diciendo sean conscientes de que todo lo que tienen es de Cristo. Eso, para comenzar, es comenzar a entrenar nuestros cuerpos egoístas para que se sometan a Cristo. Amados, el dueño del burro, ese burro es mío, no lo voy a prestar. Amados, Dios movió el corazón para que simplemente a la voz de los discípulos diciendo el Señor los necesita, lo dejara ir. ¿Cuántas veces el Señor nos pide que pongamos algo al servicio suyo y no lo queremos dejar ir? ¿Por qué? Porque es mío. No, mis amados, el señorío de Cristo demanda que todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo traigamos a su servicio, mis amados. Pero no solamente es su cuerpo que lo debe someter al señorío de Cristo, no solamente son sus bienes materiales que los debe someter al señorío de Cristo, sino su alma. Su alma la debe someter al señorío de Cristo. Y yo le pregunto, ¿cómo está de obediencia a su palabra? Escucha la palabra y la deja de lado. Escucha la palabra y lo impacta un poco y la deja de lado. Sabe que tiene que hacer algo y lo deja para después y luego ya no lo hace. ¿Es esa su manera de vivir? Bueno, si esa es su manera de vivir, amigo, pide perdón al Señor y regrésate pronto pidiendo el favor del Señor. Señor, obra en mi corazón, Padre, porque todo lo que soy, alma y cuerpo, se deben a ti. Yo soy lo que soy por ti. Soy un pecador redimido gracias a ti, Señor. Dame la gracia para entregarme todo a ti, para que no haya reservas en mi adoración, para que no haya reservas en mi servicio. Mis amados hermanos, Cristo es el Señor de tu cuerpo y de tu alma. No escatimes nada para el Señor. No escatimes nada para el Señor, mis amados hermanos. Él tiene el derecho sobre todo y permite que tengamos placeres y permite que tengamos descansos y permite que disfrutemos de otras cosas. Pero, mis amados, creo que estamos andando de cabezas si siempre estamos buscando complacernos a nosotros mismos y no ser conscientes de que el Señor es dueño de todo y que a Él le pertenece no solo quién soy, sino todo lo que tengo, mis amados. Así que lo más difícil para el hombre es cuando le tocan su aspecto material. Ahí el hombre levanta barreras. Con esto no te metas, pastor. No, mis amados, esta iglesia se puede quedar sola y seguramente lloraré por mucho tiempo, pero yo tengo que predicar lo que dice la Escritura. Y parte del señorío de Cristo es su dominio sobre quién es usted y sobre todo lo que usted tiene. Si bien en otras iglesias lo han engañado, si bien en otras iglesias lo han robado, si bien en otras iglesias han jugado con lo suyo, yo eso no lo sé y ahora ya no importa, porque lo que quedó atrás y debemos perdonar eso. Ahora lo que importa, mis amados hermanos, es someter quiénes somos y lo que somos al señorío de Cristo. Vemos el señorío de Cristo antes de su entrada, vemos el señorío de Cristo durante la entrada. Ahora veamos el señorío de Cristo durante su estadía
en Jerusalén. Y el señorío de Cristo se hace evidente en los versículos 12 y 13, fíjense. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entró el Señor y echó fuera a las personas, y fuera de eso volcó las mesas de los cambistas. Lo primero que tengo que decir al respecto es que no fue una ira desmedida, fue un santo celo por lo que vio en la casa de Dios. Ahora, si se fijan en la primera parte del versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Y el versículo 13 nos dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Por supuesto que hace referencia a las profecías de Isaías 56, pero el punto es de que esa era la casa de Cristo, y Cristo tenía todo el derecho. Mis amados, allí habían personas a las cuales la Escritura llama cambistas, personas que tenían monedas aceptas en la ofrenda del templo, y personas venían, gentiles convertidos al judaísmo, y venían con monedas romanas y las cambiaban. Allí habían personas que vendían aves y otro tipo de animales, y las personas traían sus monedas y compraban las aves para los sacrificios. Entonces, el punto a donde yo los quiero llevar es el siguiente. Allí en el templo, aunque no se está hablando de que estas cosas tomaban lugar dentro del templo, sino en las cortes del templo, de cualquier manera estaban contaminando el templo. Y el Señor, ejerciendo su señorío, porque era el dueño de su casa, porque tiene derecho sobre su casa, entra en su casa y saca de su casa todo lo que está contaminando su casa. El Señor en Isaías 56 dice: y mi casa, era una profecía de la iglesia del Nuevo Testamento, y mi casa será llamada casa de oración. Y en vez de tener una casa de oración, mis amados hermanos, estas personas la habían convertido en una cueva de ladrones. Hay casas de Dios, mis amados hermanos, entre comillas, llenas de actividades y de retiros y de encuentros y de paseos, mucho de todo eso, pero poco de obediencia a su palabra, mis amados. Y quiero dejar en claro, en el amor del Señor, que ni las actividades, ni los retiros, ni los encuentros, ni los paseos, nada de eso son medida del sometimiento al señorío de Cristo, porque la medida del sometimiento de una iglesia al señorío de Cristo es la adherencia de la iglesia a las normas de Cristo para con su casa, que están consignadas en su palabra. Entonces, una iglesia no es bíblica porque haya encuentros, porque haya retiros, porque haya charlas, porque haya reuniones, porque haya club social. La iglesia es bíblica porque se adhiere a la Escritura. Y el peligro, mis amados, es que estas personas no se estaban adhiriendo a la Escritura, y el Señor entonces tenía el derecho pleno de regular lo que se hacía en el templo. Amados hermanos, una iglesia que no predica el Evangelio, ya eso lo vamos a tocar un poco más a fondo en la conferencia, pero una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia que no está sujeta al señorío de Cristo. Presten mucha atención. Una iglesia donde no se proclama el nombre de Cristo y donde no se proclaman las buenas nuevas de Cristo, es una iglesia que no está sujeta a Cristo. Ah, no, pastor, pero allí se predican otras buenas doctrinas, pero allí se predican otras buenas palabras. No, mis amados, lo decíamos al principio, estamos llenos de yo creo, de a mí me parece, de yo creo que está bien, pero eso no importa, eso es irrelevante, porque lo que a nosotros nos debe importar, mis amados, es qué es lo que dice Cristo en su palabra. Y Cristo dice en su palabra: id por todo el mundo
y predicad el Evangelio. Eso me lo dice Marcos 16. Entonces, cualquier iglesia que no está proclamando el Evangelio es una iglesia que está siendo desobediente a Cristo. En otras palabras, es una iglesia que no se está sujetando al señorío de Cristo. Mis amados, una iglesia que no guarde y que no enseñe a otros a guardar las enseñanzas de Cristo es una iglesia que tampoco está sujeta al señorío de Cristo. ¿Pero y por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque la orden de Cristo en Mateo capítulo 28 versículo 20 fue: id y enseñadles, escuchen, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, si nosotros no estamos predicando, no estamos edificando a la iglesia con las cosas que Él ha mandado, no nos estamos sujetando al señorío de Cristo. Estamos bajo el señorío de Cristo porque ni una hormiga se escapa, pero no estamos siendo obedientes, no nos estamos sujetando de manera voluntariosa al señorío de Cristo. Una iglesia donde se busque lo material no se sujeta al señorío de Cristo, mis amados. Una iglesia que no pare de predicar prosperidad aquí, prosperidad allá, promesas aquí, primicias allí, promesas acá, no se está sujetando al señorío de Cristo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Muy sencillo, mis amados hermanos, porque el propósito de una iglesia no es aglomerar para motivar, sino es traer para instruir. Por lo tanto, mis amados, dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, mis amados, en la iglesia del Señor no se puede predicar prosperidad, y no se puede predicar porque ese tipo de predicación no está aquí. Cada pastor entonces debe velar para que la iglesia sea lo que profetizó el Señor en el Antiguo Testamento: una casa de oración, no un club, no una tertulia literaria, no comentarios sociales, una casa de oración. Una casa de oración es una casa donde hay orden, donde hay reverencia, donde la supremacía del Señor está allí, donde escuchamos la palabra del Señor, donde nos instruimos por medio de la enseñanza. Mis amados, debemos velar para que nosotros, por medio de nuestra obediencia, demos testimonio de nuestra sujeción al señorío de Cristo. Pero entonces saltemos al versículo 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No viene alabanza de parte de los judíos, o para nada. Tienes un cuestionamiento. Oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, con el derecho que Cristo tiene para gobernar y con el poder que Cristo tiene para ejercer su autoridad, mis amados. Amados, se los pido en el nombre de Cristo. Prestemos atención a estos últimos 5 minutitos. Cristo volverá. Y volverá no en son de paz, sino en son de juicio, para impartir justicia. Quiera el Señor que a su regreso nos halle sometidos de manera gozosa a su señorío. Quiera el Señor encontrarte obedeciendo su palabra. Quiera el Señor encontrarte honrándole a Él con tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios el apóstol Pablo: todo pecado que cometan queda fuera del cuerpo, pero los pecados de índole sexual quedan en el cuerpo, quedan en la carne. Sometamos nuestros cuerpos también al señorío de Cristo. Quiera el Señor entonces también hallarnos alabándole con nuestros corazones, mis amados. ¿Por qué? Pero porque Él nos salvó, porque Él descendió a este mundo cruel por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? No somos nada delante de Él. Y a pesar de lo malo, y a pesar de las muchas vituperios que nosotros habríamos
de dar a su nombre, Él nos amó antes de que hubiese una gota de amor en nosotros para con Él. Nos amó de manera incondicional y en virtud de nuestra unión eterna con Cristo, dice Efesios, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales de los lugares celestes. ¿Merecedores somos? Por supuesto que no. Entonces, si viene el Señor te llama a su presencia ahora o mañana, o si viene Él viene mañana o pasado mañana, que nos halle sometidos a Cristo, mis amados, que nos halle con deseos de traer todo a los pies de Cristo, a nosotros mismos a los pies de Cristo, nuestros cuerpos a los pies de Cristo y nuestro tiempo también a los pies del Señor de los tiempos, queridos amigos. Quiera el Señor que como iglesia nos halle como una casa de oración y no como una cueva de ladrones. Bueno, podría terminar acá. Damos gloria al Señor y cada uno para su casa. Pero quedaría esta predicación incompleta si yo no le advirtiese a usted qué es lo que pasa cuando las personas no se someten al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas ven a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas cantan himnos y sirven en una cosa y en la otra al Señor, pero no someten sus vidas al Señor de señores? ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes conocen ese versículo muy bien, mis amados hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Solamente eso, mis amados hermanos. No es cuestión de profesar, no es cuestión de decir, no es cuestión ni siquiera de servir, es cuestión de obedecer la voluntad del Padre. Y cuánta gracia necesitamos todos para eso. Cuánta ayuda de Dios necesitamos, mis amados. Somos tan endebles y tan inconstantes. Bueno, vengamos al Señor y vengamos gozosos y confiados, porque no estamos pidiendo ni oro ni plata. Estamos pidiendo su gracia, estamos pidiendo su fuerza, estamos pidiendo el deseo para poderle obedecer. No estamos pidiendo más bienes materiales, estamos pidiendo: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, dame la gracia para someter mi vida a ti. Eso estamos pidiendo. ¿Acaso el Señor no nos concederá eso? Claro que sí, mis amados. Vengamos confiados, pero no pases un día más sin someterte al Señor Jesucristo. Estas personas, mis amados hermanos, son las personas que jamás rindieron su vida a Cristo. Sí, pastor, yo pasé al frente y yo entregué mi vida al Señor y yo lo confesé. No, dice la Escritura, jamás rindieron su vida a Cristo. Decían que Cristo era el Señor, pero no rindieron su vida a Cristo. ¿Cómo logramos determinar eso? Por la palabra del Señor. Porque el señorío de Cristo se mide en función de mi obediencia a la Escritura y de la tuya, mis amados. No es, amados, no seamos románticos. Podemos a veces ser los cristianos tan idealistas y a veces tan místicos. Oh no, yo ya soy salvo, no tengo necesidad, Dios ya dio su vida por mí, ya todo está bien. Oh mi amado, y repito, precisamente una de las marcas de un verdadero creyente es su sometimiento al señorío de Cristo. Quiera el Señor concederte y concederme gracia y fuerza y deseo para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Quiera el Señor bendecirnos en este día y recordarnos ahora que tomamos la cena de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de todas las gracias que se derivan de la cruz del Calvario, y roguemos esa gracia y ese favor para serle fieles, para serle obedientes.